amigos, vamos a continuar con el desarrollo del programa de este importante evento sobre la previa de los pueblos indígenas, que corresponde una importantísima mesa temática sobre las experiencias en la Defensoría del Pueblo a la consulta previa. Y en este caso vamos a conocer las experiencias de dos países pioneros, tanto en lo legislativo como en lo jurisprudencial respecto a la consulta previa. Van a estar con nosotros el defensor del pueblo de la República de Colombia, el doctor Jorge Armando Otárola, y el defensor del pueblo del Perú, el doctor Eduardo Vega Luna. Vamos a dejar en primer término con el uso de la palabra al doctor Otárola. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Quiero en primera oportunidad agradecer la invitación del señor defensor de la República del Perú, utilizando un término que está muy en boga en el país, mi nuevo mejor amigo. Tengo el gusto y el honor y el placer de conocerlo en esta visita, donde venimos trabajando en la comisión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Quiero extender un saludo muy especial a todas y cada una de las delegaciones, a mis colegas de la Defensoría del Pueblo de los diferentes países y las diferentes delegaciones, al señor presidente de la FIO, al señor presidente de la Corte Interamericana, a algunos paisanos que nos acompañan, el doctor Humberto Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, juez de la Corte Interamericana, que nos acompaña, y algunos otros representantes. Bueno, pues ya habló el sistema universal, ya habló el sistema interamericano, y hemos llegado a la triste realidad de hablar de los sistemas locales, a ver la verdadera experiencia. Siempre hago una referencia que, como estudiante de Derecho, le preguntaba a mi profesor de Derecho Constitucional cuando inicié mis estudios de cómo era el tema del derecho a la igualdad. Y él me dijo, es sencillo, lo consagra la Constitución, donde dice que todos somos iguales, pero en la práctica resulta que hay unos más igualiticos que otros. Desde ahí entendí que era el principio de igualdad y ocurre trasladándolo al tema que nos ocupa de la consulta previa. La consulta previa en mi país, consideramos que debemos apartarnos de esa discusión que se presenta permanentemente de que la consulta previa se reduce a una tensión existente entre el desarrollo económico y la protección de los grupos indígenas. Creeríamos que debemos ir un poco más allá. La reflexión sobre la consulta previa encierra los conflictos de carácter jurídico, político y económico de los grupos indígenas, y es hacia allá donde debemos tratar de centrar la discusión. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar del contenido y el alcance del derecho a la consulta previa en Colombia. En vigencia de la Constitución de 1886, una constitución fuertemente centralizada y homogeneizante, no se habló en lo más mínimo en todo el contenido de dicha constitución de la consulta previa. Dicho concepto empieza a abordarse y a estudiarse con ocasión de la expedición de la Constitución de 1991. Una constitución que de entrada hace el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en varias normas de la Carta. Se refiere a los principios como el respeto
a la interacción, a la diversidad étnica y cultural, a la protección de la riqueza cultural, a la autodeterminación de los pueblos, a la protección de ese contexto cultural de cada uno de los grupos indígenas. En varias normas de la Constitución se hace referencia a ese reconocimiento. Lamentablemente, de manera expresa, la Constitución no aborda el tema de la consulta previa. Si hacemos el reconocimiento que en varias de esas normas se hace referencia al respeto de la diversidad étnica. En esa Constitución de 1991, que fue una transformación de nuestro país, se crean varias instituciones, y voy a mencionar dos porque son las que tienen que ver con el tema de la consulta previa. Una de ellas es que se crea por primera vez la Corte Constitucional en nuestro país, la crea la Constitución de 1991, al igual que la Defensoría del Pueblo, institución que en este momento representamos. La vigencia de estas instituciones nace con ocasión de la Constitución de 1991. La primera normatividad que hace referencia a la consulta previa tiene que ver con la Ley 99 de 1993, que introdujo la obligatoriedad de la consulta previa en comunidades indígenas y afrocolombianas en las que se vaya a realizar una explotación de los recursos naturales. Es la primera referencia que se hace, pero no es el punto de partida. Nosotros consideramos que el punto de partida, el nacimiento de la criatura, si se me permite el término, viene a través de la sentencia SU de 1997, proferida por la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Corte Constitucional en esta sentencia? Primero, acude a la figura del bloque de constitucionalidad y señala que por el país hacer parte del convenio 169, ya varias veces citado el día de hoy, de la OIT, por ser parte de este convenio y este convenio haberse introducido a la normatividad interna de nuestro país mediante una ley, la Ley 21 de 1991, toda esa normatividad hace parte de nuestra normatividad interna. Y haciendo esa salvedad, la Corte Constitucional dice que la consulta previa es el reconocimiento de un derecho fundamental de los grupos indígenas. Ese es un punto de partida fundamental y por eso consideramos nosotros que es el nacimiento de la criatura. En esa sentencia se hacen algunas precisiones a partir de las cuales ha venido desarrollando la jurisprudencia. En primer lugar, como sabemos, por tratarse de un derecho fundamental, puede ser susceptible su protección a través de la acción de tutela, como ha venido ocurriendo hasta el día de hoy. A su vez, describe que lo que se pretende con esta consulta, con la consulta previa, es lograr el consentimiento previo, libre e informado de todas las comunidades, e insta a las partes para que en el momento de acudir a la figura de la consulta previa lo hagan acudiendo al principio de la buena fe, que debe reinar desde el inicio, durante y todo el desarrollo de la consulta previa. Y por último, además de asegurar la diversidad cultural, protege el territorio en el cual se encuentran asentados estas comunidades. Ese es el punto de partida jurídico de la consulta previa en nuestro país. Palabras más, palabras menos. Ya adentrándonos en el tema de la consulta previa, en torno al papel que juegan las defensorías del pueblo en un instituto tan importante como la consulta previa en nuestro país, la Defensoría del Pueblo interviene en la consulta previa en 3 escenarios. El primero de ellos lo hace en condición de demandante. El segundo lo hace en condición consultiva, es decir, cuando emite conceptos ante los diferentes jueces constitucionales y la misma Corte Constitucional, o bien porque la Corte Constitucional invita a la Defensoría, o bien porque la Defensoría
de manera oficiosa así lo hace. Y finalmente, la Defensoría, si se me permite el término, es en muchas ocasiones el brazo largo de la Corte Constitucional. Me explico, la Defensoría es el garante del cumplimiento de todos y cada uno de los fallos que expide la Corte Constitucional. En muchos de esos fallos se le da la tarea a la Defensoría del Pueblo de hacer el seguimiento del cumplimiento de esas sentencias. Frente al primero de los puntos en la que la Defensoría actúa como demandante, pues qué mejor ejemplo encontrar nuevamente la cita que hicimos de la sentencia 039 de 1997, que es, insisto, el nacimiento de la criatura, porque dicha acción de tutela fue precisamente presentada por la Defensoría del Pueblo en protección de la comunidad UBA de nuestro país, donde se estaba iniciando la exploración de unos territorios sin haber desarrollado ni adelantado el proceso de consulta previa. Es donde acude la Defensoría ante los jueces constitucionales e interpone la acción de tutela, y como consecuencia viene este fallo histórico que es el punto de partida de nuestro país, a iniciativa del señor defensor del pueblo de ese entonces, en el año 1977. Ese es un punto muy importante para nosotros. Ahora, el otro aspecto en el que la Defensoría del Pueblo viene actuando permanentemente es, insisto, es aquellas acciones de tutela o demandas de constitucionalidad que son interpuestas o bien por comunidades indígenas o bien por asociaciones en representación de ellas, y es convocada la Defensoría del Pueblo para que conceptuemos como defensores del pueblo y de la sociedad el trámite de las diferentes acciones de tutela y de acciones de constitucionalidad. Quiero decirles que para el seguimiento, al día de hoy, la Corte Constitucional ha hecho 18 pronunciamientos de fondo en acciones de tutela, y en acciones de constitucionalidad ha hecho 31 pronunciamientos de fondo de constitucionalidad, haciendo el estudio previo que le corresponde por competencia a la Corte, la de estudiar si se respetó el trámite legislativo en el Congreso, estudiando tanto los errores de procedimiento como haciendo la comparación contra nuestra Carta Magna, si se respetaron o no estas disposiciones constitucionales. Ejemplos tenemos muchísimos, hay algunos en los que me llama la atención, donde se interpusieron demandas de constitucionalidad porque no se tuvo en cuenta la consulta previa, como por ejemplo la ley del plan de desarrollo y la ley del sistema general de seguridad social. Aquí la Corte Constitucional hizo unas precisiones y consideró que no procedía la inconstitucionalidad y la encontró ajustada a derecho, y hizo algunas precisiones y dijo que tratándose de leyes de carácter general que van encaminadas a todos los colombianos y que no tienen esa situación particular de los grupos indígenas, no procede la consulta previa, y por ese motivo consideró la Carta, las demandas de estas leyes ajustadas a la Carta Constitucional. Por último, el acompañamiento que hace la Defensoría del Pueblo de Colombia como un interlocutor válido entre el Estado colombiano y las diferentes etnias de nuestro país. La Defensoría del Pueblo permanentemente hace seguimiento a esos compromisos que asume el Estado colombiano con los grupos indígenas, de que sean respetados, de que sean ejecutados tal cual se acordaron. Por eso permanentemente somos convocados muchas veces por la Corte Constitucional, como ya lo mencioné, y en otras oportunidades por las mismas etnias que nos están permanentemente invitando. Aquí quiero hacer una precisión, que en nuestra normatividad, además de grupos indígenas, la consulta previa también abarca el tema de los afrocolombianos
los palenqueros y los raizales, que son otros grupos minoritarios que gozan de especial protección por parte de la Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos. ¿Qué otra cosa hace de acompañamiento la Defensoría del Pueblo? Pues la Defensoría del Pueblo tiene un observatorio de derecho constitucional, donde una delegada permanentemente está revisando todos y cada uno de los pronunciamientos de la Corte Constitucional que tengan que ver con la consulta previa, para socializarlo a través de la delegada de Asuntos Indígenas con todas las etnias y poderlos tener permanentemente asesorados en todos y cada uno de los proyectos que se vienen adelantando. Hay algunos debates en torno a la consulta previa que el día de hoy escuché, y pareciera ser que hay unanimidad frente al concepto de que la consulta previa no es un veto, y así como lo ha manifestado la representante de la OIT como los representantes de la Corte Interamericana, la Corte Constitucional de nuestro país también lo ha manifestado en sus diferentes fallos. Sin embargo, me llama la atención que un organismo muy importante de carácter internacional recientemente, en un informe que presenta en nuestro país la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, hizo una precisión en el informe que fue publicado el 7 de enero del presente año, y consagra, en el caso de, comillas, perdón, en el caso de los grupos que están en riesgo de extinción, la consulta previa es un mecanismo de veto para garantizar su supervivencia. Esto incrementa, aviva, y qué bueno que enriquezca el debate que se ha venido el día de hoy escuchando. Debo, insisto, precisar que en cuanto a los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional de nuestro país, ha sido clara en señalar que la consulta previa no es un veto. Sin embargo, este informe en particular, para que los quieran consultar, es del 7 de enero del 2013, en el párrafo número 94 de ese informe es donde se hace esta referencia. Otro de los temas que han generado discusión en el debate jurídico de nuestro país se centra con el tema de los afrocolombianos. En uno de sus pronunciamientos, la Corte Constitucional señaló que los afrocolombianos tendrán acceso a la consulta previa aquellos que tengan un título colectivo reconocido. Y como nosotros tenemos una fuerte presencia de afrocolombianos, que al día de hoy no hemos podido tener el dato exacto, pero que oscila entre el 10 y el 15% de nuestra población, entiéndase entre 4, 6 y 7 millones de habitantes de nuestro país afrocolombianos. Entonces ahí tenemos graves inconvenientes que generan muchos interrogantes. El primero de ello, ¿qué ocurre con la población afrocolombiana que ha sido desplazada de sus territorios y que no tienen un título? ¿Pueden o no acudir a la figura de la consulta previa? ¿Y qué ocurre con aquellos asentamientos que se han venido poco a poco voluntariamente desplazando a los centros urbanos de nuestro país, pero que tienen esos orígenes de si pueden ellos o no acudir a la figura de la consulta previa? Son interrogantes que nosotros hemos venido planteando. Y finalmente hay una situación, como lo enunció el señor presidente de la Corte Interamericana, que esperamos el día de mañana, que creo que va a haber una mesa de trabajo de unos compañeros colombianos, el doctor Humberto Sierra, la representante de Asuntos Indígenas de la Defensoría y el representante de consulta previa del Ministerio del Interior de nuestro país, que son los que permanente y diariamente están tratando este tema, se observe si se está convirtiendo la consulta previa en un palo en la rueda en el desarrollo de nuestro país, porque permanentemente
observamos que se ha venido, y es la queja que le llega a la Defensoría en algunos escenarios, se ha venido utilizando la consulta previa en algunos escenarios por parte de grupos indígenas como solicitudes de desarrollos apenas propios y naturales que le corresponden al Estado colombiano y no a la entidad que está interesada en desarrollar el proyecto. Es decir, se le terminan exigiendo situaciones apenas obvias de políticas públicas, de servicios públicos obligatorios, en fin, temas que son del raigambre de la titularidad del Estado y no de esos particulares, y se termina utilizando el instrumento de la consulta previa para hacer todas y cada una de estas solicitudes. Eso es un tema que sería interesante fuera abordado y discutido. De grosso modo, esa es la introducción que hacemos de cómo ha sido el nacimiento y el trasegar de la consulta previa en nuestro país. Muchísimas gracias. Las gracias, doctor Carola, por habernos ilustrado sobre el proceso de la previa en Colombia. Y vamos a dejar ahora en el uso de la palabra para que cumpla los mismos fines en relación al Perú, al defensor del pueblo del Perú, el doctor Eduardo Vega. Muchas gracias, don Guido. Antes, dos pequeños comentarios, pero creo que muy importantes. El primero, agradecer a don Guido Lombardi por aceptar esta invitación para que pueda ser el moderador de todo el debate de esta mañana. Muchos seguramente de ustedes, los peruanos, lo conocemos, pero los que vienen de otros países, don Guido es un reconocido abogado y periodista de una de las cadenas radiales más importantes del país, y antes ha sido congresista de la República, y en esa época, en esa etapa, tuvo una destacada actuación justamente investigando uno de los hechos más graves que ocurrió en el país y que involucraron el tema indígena, el tema de los pueblos indígenas, el caso Bau. Gracias, Guido, por aceptar esta invitación, y quizás puedas tomar asiento porque te vas a cansar ahí. Y lo segundo, nos ha tocado al doctor Jorge Otálora y a mí una terrible y difícil tarea, que es estar después de un panel tan importante y tan ilustrativo como el que hemos tenido hace unos minutos atrás, y que ha ido tan directamente al grano, a los temas medulares de lo que es la consulta previa en cada uno de nuestros países. Yo creo que las preguntas han dado cuenta de eso, y sin duda nuestra tarea es muy grande al tener que entrar ya a las dinámicas nacionales y buscar que empatar y estar a la altura de estas exposiciones. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. He preparado una presentación y vamos a leerla entonces, ¿no? Contribuir decididamente a que todos los seres humanos tengan iguales condiciones de desarrollo y de respeto a su dignidad es el principio que guía la labor de las defensorías del pueblo. En esta tarea, que no está exenta de complejidades, de escenarios contradictorios y a veces adversos, la labor del Ombudsman cobra mayor relevancia, sobre todo cuando se trata de atender la situación de poblaciones vulnerables. Esta especial coyuntura, que duda cabe, se ha presentado a la hora de abordar la situación de los pueblos indígenas y de implementar las obligaciones contraídas por el Estado peruano con la suscripción del convenio 169, vigente en el caso peruano desde hace 18 años. El Perú, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, tiene una gran diversidad cultural de estirpe indígena. Así, según el censo del 2007, más de 4 millones de peruanos, es decir, cerca del 14% de nuestra población, tiene como lengua madre a una lengua indígena. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Cultura, en el Perú conviven por lo menos 52 pueblos indígenas que ustedes pueden ver ahí: los Achuar, los Amahuaca, los Arabela, Ayaninca, Aguajún, Aymara, Bora, Capanagua, Caquinte, Cachinagua, Chamicuro, Chitonagua, Culina.
Echeja, Arambuco, Iñapari, Iquito, Isconagua, Jacaru, Jíbaro, Cacataibo, Candoshi, Quichua, Cucama, Cucamiria, Marinagua, Mascopiro, Mastanagua, Matzés, Machiguengas, Munichi, Nanti, Nomasiguengas, Ocaína, Omagua, Maijuna, Quechuas, Resigaro, Secoya, Sanaragua, Chawi, Chipibo, Conibo, Chihuilu, Ticuna, Huitoto, Urarina, Uros, Bacacocha, Huampis, Yagua, Yaminagua, Yanesha y Yine. De ellos, los de mayor población hoy en día son los Ayánicas y los Aguajún, asentados en nuestra Amazonía, y los quechuas que habitan en diversas zonas de la sierra peruana, también como los aymaras, pero los quechuas especialmente en Ayacucho, en Cusco, en Abancay o en Cañaris, en Lambayeque. Además, el Perú es uno de los 7 países donde viven pueblos indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial, como los Cugapacori, los Nahua y los Nanti, cuya situación de extrema vulnerabilidad en términos inmunológicos, demográficos y territoriales merece una atención prioritaria del Estado. La identidad cultural de todos estos pueblos, el respeto a su vida, a su integridad, a su territorio, así como a su derecho a autodeterminarse, son componentes básicos para la plena vigencia de nuestra democracia. Los pueblos indígenas han dado muestras permanentes de apuesta y compromiso con el desarrollo del país. Ellos enfatizan que el crecimiento económico no se contrapone con sus legítimas exigencias de respeto a sus derechos, de un trato equitativo, de su autodeterminación y de su participación. En suma, que la visión de nuestro país se nutra y represente las aspiraciones de todos sus habitantes, incluyendo, por supuesto, la visión de los pueblos indígenas. Para lograr este objetivo es vital el diálogo de buena fe, como bien han resaltado nuestros expositores esta mañana. En especial James Anaya, quien señala que un diálogo de buena fe exige establecer una comunicación libre de presiones y manipulaciones, es decir, una comunicación cooperante para llegar a una decisión consensuada. En el caso peruano, es inevitable recordar que antaño se tomaron decisiones que involucraron el destino de las vidas y de los territorios de los pueblos indígenas sin tener en cuenta su opinión, sus necesidades y sus expectativas de desarrollo. Dicha situación, por supuesto que no puede continuar. Durante muchos años, los pueblos indígenas han sido depositarios de un trato estereotipado sobre su realidad, sus costumbres y su cosmovisión. Se han asumido conclusiones que niegan o discriminan su identidad cultural y los procesos productivos que desarrollan. La falta de interés o la inercia burocrática en algunos niveles del gobierno constituyen aún una traba para atender integralmente las necesidades de las poblaciones indígenas y nativas y generan un contexto de discriminación que afecta intensamente sus derechos fundamentales. Es necesario que el Estado atienda la agenda histórica de los pueblos indígenas, la pobreza, el analfabetismo, la baja calidad de la educación, el limitado acceso a la educación inicial, secundaria, técnica y profesional, así como la imposibilidad de ejercer ciudadanía mediante el uso de su propia lengua. Sin un incremento de los recursos presupuestales que se destinan a las políticas públicas en su favor y sin un fortalecimiento de la institucionalidad estatal que deben atender estos temas, difícilmente podrá superarse esta situación de vulnerabilidad. De otro lado, desde hace algunos años, el Perú registra un número importante de conflictos sociales que, cuando no son atendidos oportunamente, generan crisis de alta intensidad y otras veces de confrontación violenta. El último reporte de conflictos sociales de la Defensoría, de marzo del 2013, da cuenta de 167 conflictos sociales activos, algunos de los cuales involucran demandas no atendidas de los pueblos indígenas. De ellos,
la falta de un diálogo intercultural y de una debida aplicación del derecho a la consulta previa resultan ser algunas de las causas más directas. En el caso de la Defensoría del Pueblo del Perú, nuestro esfuerzo está orientado a promover en el Estado una acción sistemática y coordinada para garantizar los derechos a la salud, educación, propiedad colectiva y recursos naturales de los pueblos indígenas, así como su derecho a no ser discriminados y a garantizar la implementación del derecho a la consulta. En junio del 2009, hace ya algunos años atrás, se produjo un hecho lamentable que marcó un punto de inflexión en el tratamiento de la problemática indígena y del derecho a la consulta previa en el país. En efecto, el enfrentamiento entre indígenas y la Policía Nacional en Bagua, Amazonas, el 5 de junio del 2009, dejó el terrible resultado de 33 muertes entre policías, indígenas y pobladores de dicha región. Incluso hasta ahora, el mayor de la Policía Nacional, Felipe Bazán Soles, continúa desaparecido. Dicho enfrentamiento, valga la pena decirlo, se originó por la falta de consulta previa a estas poblaciones indígenas. En efecto, se publicaron diversos decretos legislativos que afectaban seriamente el territorio indígena y que no habían sido materia de consulta con estos pueblos. Ese lamentable hecho marcó el inicio de un proceso de búsqueda de entendimientos entre las diferentes organizaciones indígenas, los actores privados y el Estado respecto a la necesidad de implementar el derecho a la consulta. Por ello, nuestra institución decidió dar un paso más y el 6 de julio del 2009, un mes después de estos hechos, presentamos ante el Congreso de la República un proyecto de ley para aprobar una ley marco del derecho a la consulta. Dicho proyecto recogió el contenido esencial del derecho, las etapas del proceso, los criterios para identificar las medidas y los pueblos susceptibles de ser consultados. Asimismo, se resaltó la importancia de la publicidad e información sobre la medida a consultar, la evaluación interna de las organizaciones indígenas y el proceso de diálogo y la etapa final de decisión. El proyecto permitió impulsar el debate político y la posterior aprobación de la Ley 29.785 del 7 de septiembre del 2011. Esta norma, que fue una de las primeras medidas que impulsó el nuevo gobierno, contó con la votación unánime de la representación nacional y con el debido apoyo del presidente de la República. El proceso previo, valga la pena decirlo, fue complejo y difícil. Hay que recordar que el gobierno anterior la observó incluso, pero lo hemos venido señalando. Demuestra a la vez la aprobación de esta norma que es posible construir contextos de enorme oportunidad para la vigencia de los derechos. No cabe duda de que la ley de consulta previa con la que ahora cuenta el Perú es fruto de la incansable lucha, perseverancia y actitud propositiva de nuestros pueblos indígenas. Es también importante reconocer que en este proceso tuvieron particular relevancia las sentencias del Tribunal Constitucional peruano, en especial al desarrollar los principios y características que sustentan el contenido del derecho a la consulta. Pero las leyes adquieren su verdadero sentido cuando se aplican en la realidad concreta. Por eso voy a referirme muy brevemente a dos experiencias de consulta previa en el Perú. Una para la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la otra para la aprobación del propio reglamento de la Ley de Consulta. En el caso del proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, nuestra institución recomendó al Congreso de la República que se incluyera no solo a los representantes de los pueblos amazónicos en el proceso de consulta, sino también a los pueblos indígenas de la zona andina. De igual modo, exhortamos a que se estableciera un cronograma de consenso identificando claramente la metodología y los plazos de ejecución para cada una de las etapas del proceso. Intervenimos también cuando la Comisión Agraria aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley, indicando que se había cumplido con el proceso de consulta, al haberse sostenido una reunión con las organizaciones indígenas. En ese caso, precisamos que esa reunión
correspondía solo a la etapa informativa del proceso e instamos a completarlo con las siguientes etapas: de evaluación interna, de diálogo y, por supuesto, de adopción de acuerdos. El Congreso acogió estas recomendaciones y posteriormente firmó el acta de consulta con los puntos de acuerdo y desacuerdo de las partes. Debo destacar que todos los acuerdos que se lograron formaron parte íntegramente del proyecto de ley que finalmente fue aprobado. Hasta hoy, este ha sido el único proceso de consulta a nivel legislativo que se ha realizado, por lo que exhortamos al Parlamento peruano a que aplique un proceso de consulta a todos los proyectos de ley que involucran a las poblaciones indígenas. La segunda experiencia que supervisamos fue la del propio reglamento de la ley de consulta, iniciada en noviembre del 2011. Nuestra intervención contó con el pedido expreso del Poder Ejecutivo y con la anuencia de las organizaciones indígenas, tanto en la etapa de evaluación interna, que incluyó 6 eventos macrorregionales y un encuentro nacional, como en la etapa de diálogo, que se llevó a cabo en 6 reuniones. En dicho proceso emitimos recomendaciones al Poder Ejecutivo a fin de que las autoridades responsables y los representantes de las organizaciones indígenas establezcan un cronograma de consenso para el desarrollo de la etapa de diálogo, que garantizara la revisión detenida de cada uno de los artículos de la propuesta de reglamento. Sumado a ello, destacamos la importancia de que las partes cuenten con un documento metodológico que sea apropiado a la finalidad de la búsqueda de consenso y que todo lo sucedido en la etapa de diálogo, los acuerdos y los disensos consten en un acta de consulta. Es importante señalar que durante la etapa de diálogo, 2 organizaciones presentaron sus respectivas propuestas de modificación del reglamento. Sin embargo, otras 4 organizaciones comunicaron su decisión de no continuar participando del proceso de consulta, en tanto no se modificaran determinados artículos de la ley de consulta, porque consideraban que eran contrarios al convenio 169. De esta forma, hubo un proceso de reglamentación en el que participaron algunas organizaciones indígenas y, por otro lado, otras organizaciones que pidieron la modificación de la ley por parte del Congreso de la República. Este proceso concluyó el 29 de febrero del 2012 con la adopción de 119 acuerdos y 22 disensos. Nuestra institución recomendó al Poder Ejecutivo entonces cumplir íntegramente con los acuerdos suscritos. Lamentablemente, estos solo se han cumplido parcialmente, lo que afecta la legitimidad del contenido final de la norma reglamentaria. Podemos señalar, pues, que ninguna ley es perfecta ni satisface plenamente a todos los miembros de una comunidad ni de una sociedad. Y si bien toda ley es perfectible y nos corresponde señalar que la ley de consulta previa recoge en lo sustantivo el espíritu del convenio 169. Nos toca a todos los peruanos, a todas las peruanas, cautelar que esta ley, que ha costado tanto, no se malgaste y pueda implementarse adecuadamente en la compleja, diversa y desafiante realidad peruana. Por otro lado, junto con el seguimiento a estos 2 procesos que les acabo de referir, en la actualidad el gran reto es la implementación efectiva del derecho a la consulta en proyectos concretos de inversión. Al respecto, hemos recomendado al Estado la publicación de los instrumentos de gestión que orienten la actuación de los funcionarios públicos en la implementación del derecho a la consulta. En marzo de este año, recomendamos a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Cultura, ente rector en la materia, que publiquen la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios, que debe servir como una fuente de información y de ayuda a las entidades del Estado al momento de realizar los procesos de consulta previa. A la vez, hemos sido claros en señalar que la falta de publicación de esta base de datos no exime al Estado de la obligación de realizar las consultas que sean necesarias
según lo establecido en la ley. Asimismo, hemos insistido para que se publique la guía metodológica para la implementación del derecho a la consulta, y recientemente el Poder Ejecutivo ha cumplido con publicarla, señalando que la guía será un documento en constante proceso de actualización y mejora. También se ha cumplido, de parte del Ministerio de Cultura, con crear el registro oficial de intérpretes, el registro de facilitadores y el registro de resultados de los procesos de consulta previa. En lo que concierne a otro sector importante en el proceso de consulta, el Ministerio de Energía y Minas, hemos recomendado implementar los procesos de consulta en los 14 proyectos mineros en cuya localización, según información del sector, se ha verificado la existencia de pueblos indígenas. Un tema sensible en estos momentos en el país es el caso de Cañaris, una comunidad al norte del país. Allí hemos recomendado al Ejecutivo garantizar el derecho a la propiedad y a la consulta previa respecto de un proyecto minero en la comunidad de San Juan Bautista de Cañaris. Esta comunidad es indígena, reconocida como tal desde 1956. Cuenta con un 64% de personas quechohablantes y sus pobladores se autorreconocen como indígenas. En este caso, el sector Energía y Minas ha señalado que no puede realizar la consulta previa porque no se ha publicado la base de datos. Consideramos que esta postura es errada e insistiremos en su realización por todos los medios legales correspondientes de acuerdo con nuestro mandato constitucional. De otro lado, ante el anuncio de la empresa estatal Perupetro de realizar un proceso de consulta antes de la licitación del lote 192 para la explotación de hidrocarburos, se vienen realizando reuniones preparatorias con las organizaciones indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza. Durante el inicio de las etapas preparatorias de dicho proceso, diversas organizaciones indígenas de la región Loreto han presentado reclamos ante el Estado por los pasivos ambientales en la zona y su impacto en la salud de las personas. Debido a ello, se hace necesario que el Estado atienda estos pasivos y continúe con la preparación del proceso de consulta, con la participación de las organizaciones indígenas involucradas. Así lo hemos hecho saber al Ejecutivo. Como pueden advertir, son varios los esfuerzos desplegados en nuestro país en favor de la implementación de este derecho, especialmente para contar con un marco jurídico nacional y herramientas de gestión. No obstante, hay una tarea pendiente muy importante, que es la efectiva implementación de la consulta previa en las medidas administrativas referidas a proyectos de inversión. Ese es un reto que está planteado para este y los próximos años. No existe ningún fundamento para considerar que la consulta a los pueblos indígenas tiene por objeto detener o paralizar las inversiones. Por el contrario, su razón de ser es darle al crecimiento del país el aporte sustantivo de los pueblos indígenas y de su perspectiva de desarrollo, previniendo y evitando además situaciones de conflictividad, que esas sí afectan los derechos fundamentales y las propias inversiones. Señoras y señores, amigos y amigas, el balance que hoy presento da cuenta de una serie de avances, pero también de que estamos aún al inicio de este camino. Desafíos como estos ponen a prueba nuestra vocación democrática y nuestra convicción de que la persona humana es la medida y el efecto de todos nuestros esfuerzos. Los problemas, las dificultades y las observaciones que hemos realizado a la gestión institucional, a la normativa aprobada y en suma a la política pública en materia de consulta, tienen el único afán de contribuir responsablemente a fortalecerla y legitimarla. Es una oportunidad inmejorable para labrar una visión del país en la que los pueblos indígenas sean realmente actores de su propio desarrollo.
tengo la firme convicción de que el diálogo de buena fe y la búsqueda de consensos entre el Estado peruano y los pueblos indígenas fortalecerán el proceso democrático en nuestro país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los doctores que votaron la idea, la exposición que nos permite conocer con más detalle cómo han avanzado, cuánto han avanzado los procesos de consulta previa en Colombia y Perú respectivamente. Hay evidentemente un receso para el almuerzo, así que los invito amablemente a dejar esta sala para poder almorzar. Sin embargo, le pido a los defensores del pueblo presentes que permanezcan por unos minutos en la sala, por favor, porque hay una coordinación. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Con la venia del presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y también con la venia de todos mis colegas defensores del pueblo de América Latina, miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, voy a proceder a leer el pronunciamiento que hemos elaborado con ocasión de esta reunión que hemos sostenido los defensores del pueblo de Iberoamérica sobre el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Dice así el texto de la declaración: las instituciones que constituimos la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, reunidas en Lima con motivo del encuentro denominado el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, el rol de los ombudsman en América Latina, emitimos la siguiente declaración. 1. América Latina se caracteriza por una gran diversidad cultural, que es rasgo fundamental de su identidad, fuente de gran riqueza y al mismo tiempo un reto para los procesos de inclusión social, de consolidación de la gobernabilidad y los derechos humanos en la región. 2. Aún persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas por la subsistencia de condiciones estructurales de pobreza, exclusión y discriminación que generan afectaciones a sus derechos. 3. Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, y de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por tales razones, los defensores del pueblo reunidos en Lima nos comprometemos a, número 1, incrementar nuestros esfuerzos en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en especial del derecho a la consulta previa. Número 2, nos comprometemos a supervisar que los estados realicen una adecuada implementación del derecho a la consulta previa e incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales. En tercer lugar, nos comprometemos a reforzar nuestros canales de comunicación con los pueblos indígenas para conocer sus demandas y necesidades. La Federación Iberoamericana de Ombudsman tiene la seguridad de que el cumplimiento de estos compromisos traerá consigo una mejor protección de los derechos de los pueblos indígenas que garantice su inclusión en el desarrollo de nuestra región.
dada en la ciudad de Lima, República del Perú, a los 25 días del mes de abril del año 2013. Muchas gracias. A los colegas de la prensa que nos acompañan esta mañana, gracias por estar aquí, al igual que a nuestros visitantes. Quisiéramos dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener sobre esta importante cita que se desarrolla en Lima. No sé si podrían levantar la mano para alcanzarle yo el micro y lo podamos escuchar con claridad, ¿no? Sí, a ver. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Alguna pregunta que ya le he hecho a varios representantes es ¿qué haría o qué opinión daría a aquellas comunidades y también al Estado cuando hay esta discordancia, esta disidencia en el proceso de consulta previa? Sí, bueno, ahí Vea, la verdad que las instituciones nacionales de derechos humanos, todos los somos los que estamos acá, de conformidad con la Constitución, nuestras leyes, tenemos facultades para exigir al Estado el cumplimiento de sus derechos. Si estamos hablando del convenio 169 o cualquier otro derecho que involucre los derechos de los pueblos indígenas, nosotros como procuradores tenemos la facultad que ante el incumplimiento o ante una omisión de los estados de proceder a esa consulta previa o cualquier otra medida que involucre violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en primer lugar, la denuncia, el posicionamiento, la censura pública a los gobiernos. Esa es parte también de lo que nosotros tenemos. Y también, en algunos momentos, en el caso particular de El Salvador, tenemos la facultad de conformidad con nuestra ley de dictar una medida cautelar para evitar que se produzcan daños irreparables a las personas, en este caso a los pueblos indígenas. O sea, yo creo que ante ese incumplimiento de parte de los estados, nosotros también como procuradores tenemos esa facultad de poder incidir para que los gobiernos cumplan, para que actúen en su deber de actuar, para que puedan evitarse esas violaciones a derechos humanos. Si al final de cuentas hay que elevar eso a otro organismo internacional, pues también tenemos la facultad de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Parece que está en ese... A ver, Buenas tardes, al defensor de Dr. Vega. ¿Qué dificultades se encuentran en el tema de establecer en Lima que se llaman comunidades indígenas para que éstas puedan acceder o tener derecho al tema de la consulta previa? Acá en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Porque parece ser que hay una especie de confusión de pronto en torno al real concepto, a la real imagen, naturaleza de lo que debe ser un indígena para que puedan acceder precisamente a este derecho. Gracias. Bueno, en las normas está muy claramente establecido cómo se identifican a los pueblos indígenas. Hay criterios objetivos y subjetivos que permiten señalar rápidamente cómo se identifican estos pueblos. Creo que algunos han sido señalados en las diversas exposiciones de esta mañana, que tienen que ver con, por ejemplo, el hablar un idioma distinto, en conservar costumbres distintas, en tener un territorio. Entonces hay diversos criterios. Eso es lo que eso es lo que ha motivado que en nuestra ley de consulta previa se consigne también que en cada caso concreto deba determinarse cuando estamos frente a un pueblo indígena, pero a la vez se cree esta obligación de publicar una base de datos que hasta el día de hoy está pendiente de publicar en el país, ¿no? Pareció que también está el defensor del pueblo de Venezuela. Se ha retirado. A los colegas les damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Una jornada muy rica para discutir una ley de singular importancia para nuestros países. Gracias a los defensores. Gracias.